Una de las cosas que me enseñaron cuando estaba en la universidad, y en una de las asignaturas que era técnicas de aprendizaje o algo así, es que una de las técnicas de aprendizaje básicamente es por modelo. Es decir, hay un modelo el cual se presenta y aquellos que aprenden imitan el modelo determinado. De tal manera que esta presentación del modelo y la imitación del modelo sirve como un proceso de aprendizaje. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo les va a presentar a esta iglesia que ya estamos conociendo, que es la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo les va a presentar dos modelos de vida distintos, dos modelos de vida opuestos. Así que tengan sus Biblias abiertas en este texto que se ha leído, en 1 Corintios capítulo 4, a partir del versículo 8 hasta el versículo 21. Y con esta idea de modelos, esos dos modelos de vida opuestos, vamos a ver tres cosas aquí. Primero vamos a ver lo que es la comparación de los dos modelos de vida. Después de esto veremos la comprensión que debemos tener de la comparación de estos dos modelos de vida. Y tercero, la conclusión que debemos extraer para nuestras vidas, para nuestra iglesia, de estos dos modelos de vida. Vamos primeramente a lo que es la comparación de los dos modelos de vida. Y debemos saber que estamos llegando ya a lo que es el final de esa sección de la primera carta a los Corintios, en el cual Pablo está tratando con lo que es el problema de las desuniones, el problema de las facciones, el problema de las divisiones en la iglesia a los Corintios. Está tratando con ese problema y ahora aquí estamos llegando ya al final del argumento de Pablo. Y si recuerdan, una de las cosas que Pablo les dice a los corintios en esta última sección es que debían tener una correcta consideración de lo que eran los ministros de Cristo, debido a que ellos se estaban dividiendo alrededor de qué ministro era mejor, este maestro o el otro maestro. Pablo les dice que tienen que tener una correcta consideración de lo que son los ministros de Cristo, y ante esto Pablo se establece el ministerio suyo, el ministerio de él y el ministerio de Apolos como ejemplo a seguir para los corintios. Y este ejemplo es para que los corintios aprendiesen algo. Fíjense en el versículo 6 de este mismo capítulo, que lo vemos. Yo por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, presenta a Apolos y a Pablo como ejemplo. ¿Para qué? Para que los corintios aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Y esto dijimos, lo que estaba escrito, que era un principio que estaba establecido en los tres primeros capítulos. El principio de que nadie se gloríe en el hombre, sino que aquel que se gloríe únicamente en el Señor. Ese era el principio de lo que está escrito. Y si recuerdan, fíjense que esto es, la escritura da un tratado contra el orgullo, o un tratado contra el orgullo mal orientado. Es decir, nadie puede gloriarse ni enorgullecerse en el ser humano, sino que el orgullo y la gloria de aquellos que somos hijos de Dios debe ser dada y encontrada en aquel que es nuestro Señor y nuestro Redentor, que es Cristo. Aquí Pablo les está diciendo que nadie tiene que tener orgullo en el ser humano, sino en Cristo. No podían ni podemos pensar más allá de lo que está escrito de este principio. Y la razón de esto era precisamente por el final del versículo 6. Fíjense, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es decir, el argumento es para que no tengáis orgullo los unos sobre los otros. Y de esta manera, con este orgullo, no hayan divisiones, facciones, porque el orgullo genera estas cosas. Ese es el contexto. Y ahora, a partir de aquí, Pablo va a comparar dos modelos de vida. Primero va a coger el modelo de vida de los corintios, de la congregación de Corinto, y después va a coger el modelo de vida de los apóstoles.
y los va a comparar. Fíjense cómo esta comparación la tenemos en la Biblia. Fíjense en el versículo 9. Digo, pero según esto pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Ese es el modelo de vida de los apóstoles. Y ahora si se fijan en los versículos del 10 al 13, va a empezar a comparar esos dos modelos. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Y va a ir comparando esos dos modelos de vida. Ahora vamos a verlos. Primero, ¿cuál es el primer modelo de vida que compara o que establece Pablo? Es el modelo de vida del reino del orgullo. El modelo de vida del reino del orgullo. Y fíjense que esto lo vemos en el versículo 8. Cuando Pablo les está diciendo a los corintios, ya estáis saciados. Ya estáis ricos si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Fíjense que hay un énfasis aquí en este versículo. Y el énfasis es el énfasis en la palabra reinar. Fíjense las veces que aparece. Porque ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es decir, Pablo está estableciendo ahora aquí que hay un reinado determinado. Y la idea de esto es, reinado es la idea de gobierno, la idea de establecer un tipo de reino, de gobierno, de vida determinado. Pero fíjense que debemos entender cómo Pablo y qué es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Porque Pablo está utilizando aquí algo que se llama, y lo conocemos todo, lo que es la ironía. ¿Y qué es la ironía? La ironía es esa figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que quiere darse a entender. Fíjense, déjenme que les ponga un ejemplo. ¿Saben? En inglés tienen una expresión que la pueden usar de diferentes maneras. En inglés tienen una expresión que es good for you, bien por ti. Y esa expresión pueden usarla queriendo decir precisamente esto, bien por ti. Por ejemplo, si alguien me dice, pues bueno, acabo de pasar el examen de la selectividad y he entrado en la carrera que quería, yo le digo, bien por ti. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que estoy contento de lo que has hecho, lo que ha sucedido. Pero alguien puede venir y decirme, el otro día me puse 220 kilómetros por la autopista. Y la expresión la pueden utilizar nuevamente, le dirían, bien por ti. ¿Están diciendo que qué bien que lo hiciste? No, están diciendo todo lo contrario, pero ¿qué tenías en la cabeza que te pusiste a 220 kilómetros por la autopista? Fíjense que está diciendo totalmente lo contrario. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios. Cuando nos dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, está diciendo precisamente esto, que están saciados y que son ricos. Está diciendo lo contrario, porque recuerden el problema que los corintios tenían. Y el problema que los corintios tenían es que estaban muy satisfechos ¿en qué? En su propio orgullo. Se habían básicamente envanecido los unos por encima de los otros. Unos se creían superiores a los otros. Y Pablo les está diciendo, bueno, ya estáis satisfechos, ya estáis ricos, pero en realidad está diciendo lo contrario. Está diciendo, estáis totalmente vacíos y pobres de aquello que es principal en vuestras vidas. Ya estáis saciados y vacíos, en realidad es lo contrario. Estáis vacíos y pobres de lo que es esa palabra de la cruz en vuestras vidas, en vuestro modelo de vida. Esa es la ironía que hay detrás de lo que Pablo está comunicando aquí a los corintios. Y fíjense que les está hablando de ese orgullo que había en sus vidas. Y fíjense que ese orgullo es visto como un reino. Fíjense que les dice, ya reináis sin nosotros. Debemos tener presente aquí algo importante. La idea de rey en aquel tiempo, ya en la cultura grecorromana, implicaba a alguien que podía hacer lo que quería por tener su posición por encima de los demás. Fíjense, un autor suetonio, ya que era un autor de aquel tiempo, escribe algo del emperador Calígula cuando hablaba con su abuela en relación a su reino. ¿Saben lo que le dijo Calígula a su abuela? Que era muy buen hombre, ¿no? Eso es ironía, ¿eh? Dice, recuerda que me está permitido hacer cualquier cosa a quien quiera. Toma con Calígula. Hablaba su abuela, este hombre no tenía abuelo. Me está permitido hacer lo que quiera a quien quiera, por mi posición. Pero la idea de rey también era la idea de patrón.
Es decir, el alguien que tiene una posición superior por encima de otro y puede hacer lo que quiera con aquella persona. Fíjense que esto es lo que está presentando Pablo aquí. Y el reino, por lo tanto, que les está diciendo, la idea aquí de reinar es la idea, bueno, ya habéis establecido vuestro propio reinado sin nosotros. Ya habéis establecido vuestra propia manera de vivir y de actuar. ¿Cuál es ese reino? Es el reino precisamente de ese orgullo que tenía. Es el reino precisamente de que se estaban envaneciendo los unos por encima de los otros. Dice, ya habéis establecido vuestro reino sin nosotros, estáis ricos, saciados y ya no hay sitio para nadie más. El reino del orgullo en la congregación de los corintios, en ese modelo de vida. Pero ¿saben? Parece que hay una contradicción en lo que Pablo está diciendo en el versículo 8. Porque fíjense lo que está diciendo Pablo. Si nosotros reináis. Pero después fíjense el deseo que Pablo expresa. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros. Bueno, lo que está diciendo, reináis, ojalá reinaseis. Pablo, ponte de acuerdo. O reináis, o hay deseo de que reinasen. ¿Reinan o no reinan? ¿Se dan cuenta? Parece que hay una contradicción. Y saben, solamente tenemos dos respuestas aquí. Una respuesta es que los corintios no estaban reinando en nada. La otra respuesta es que el reino y el modelo de vida que los corintios estaban expresando no era el reino que debían expresar como iglesia de Cristo que eran. Porque fíjense que al final de su argumento, en el versículo 20, Pablo nos dice que hay otro reino totalmente distinto. Que hay un reino mucho más importante. Fíjense en el versículo 20. Porque ¿el reino de quién? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay otro reino aparte de este, del de los corintios. Y fíjense, hermanos y hermanas, que este reino de Dios, si cogemos la escritura, es un reino que ya empieza desde la creación misma. Cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios estableció como soberano creador y como soberano rey su reinado y gobierno sobre todo aquello que había creado. Y ese gobierno de Dios, ese reinado de Dios, debía ser expresado hasta el último rincón de la creación. ¿Por quién? Debía ser expresado por aquel que había sido criado a imagen y a semejanza de Dios. El ser humano debía expresar el reino, gobierno, los valores, los principios de aquel que era creador, rey y soberano de todo. Pero eso se perdió con la caída del ser humano. Eso se rompió cuando el ser humano decidió pecar sin excepción contra su creador y su rey. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Que todo en la caída del ser humano, ese reino de Dios fue establecido con la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, con la llegada de Cristo Jesús. Cristo trajo la inauguración del reino de Dios en el presente. Cristo trajo lo que era el poder de hacer las cosas nuevas del reino de Dios. Cristo trajo el reino de Dios de hacer corazones de piedra que no quieren saber nada de Dios en corazones de carne por su pura gracia. Trajo el reinado de Dios en hacer vidas nuevas, en dar vida eterna, en mostrar que Dios reina. Eso se inauguró con la venida de Cristo. Presente, ya. Pero ese reino, hermanos y hermanas, todos lo sabemos, ese reino llegará ¿a qué? Llegará un día en que será plenamente consumado, plenamente establecido. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo regrese triunfante. Ese reino plenamente será establecido. ¿Saben qué, hermanos? En ese reino que Cristo inauguró, aquellos que somos la iglesia de Cristo, aquellos que somos creyentes por la gracia de Dios, formamos parte ya de este reino. Por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo en ese reino de Dios. Por la gracia de Dios tenemos la vida eterna de ese reino. Por la gracia de Dios somos ciudadanos del reino de Dios, ya en el presente. Pero cuando ese reino se consume con la venida de Cristo, ¿qué será de nosotros?
¿Me han preguntado? ¿Saben qué será de nosotros? Algo glorioso. Cuando Cristo vuelva, aquellos que formamos ya parte del reino, lo que será de nosotros es que reinaremos juntamente con Cristo. Reinaremos como coherederos del reino de Dios en Cristo Jesús. Y reinaremos como coherederos en Cristo juntamente ¿con quién? Juntamente con aquellos que son los santos en Cristo Jesús, con mis hermanos y mis hermanas. Cuando Cristo llegue, reinaremos juntamente con Él en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y ahora con esta realidad, fíjense en el deseo de Pablo cuando les dice: ay, ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Corintios, ojalá reinaseis, porque eso indicaría, como pueblo de Dios que sois, si reinaseis, ¿sabéis lo que indicaría? Indicaría que Cristo ha vuelto. Indicaría que el reino de los cielos ha sido consumado. Indicaría que todo pecado, dolor y lágrima ha sido borrado, porque el reino de los cielos será consumado con la venida de Cristo. Indicaría esto si reinaseis, ojalá reinaseis. Pero no es así. No es así, porque el reino y el modelo de vida que mostráis es totalmente contrario a ese reino de los cielos. Es un reino de orgullo basado en el ser humano. Y saben que lo que Pablo está presentando aquí es una manera de ver las cosas. Está presentando el orgullo de esos corintios como la lente a través de la cual mirar y a través de la cual se genera un modelo de vida determinado. Fíjense que yo no tendría la misma perspectiva si veo todas las cosas desde la cima del monte Everest. Lo vería todo muy pequeño y todo por debajo de mí. Me sentiría como DiCaprio en el Titanic, el rey del mundo o el rey del mambo. Venía desde ahí arriba, todo por debajo de mí. Pero la perspectiva cambiaría si miro las cosas desde la depresión del mar salado en el desierto de Judea. Todo lo vería por encima mío y yo sería mucho más pequeño. Presenta el orgullo como esa lente a través de la cual se genera un modelo de vida determinado. Hermanos, no podemos olvidar que el orgullo es una lente que nos permite contemplar y vivir a través de un modelo de vida concreto. ¿Saben? Ayer por la mañana, Gracia apareció empapelada con unos carteles que decían, en catalán, decía: sense desobediència no hi ha independència. Esta mañana estaban casi todos quitados, ¿sí? Sense desobediència no hi ha independència. ¿Saben qué? Tienen razón. Porque esto ya empezó así en Génesis 3. La desobediencia trajo la independencia del ser humano de su creador. Y si se dan cuenta en Génesis 3, lo que sucedió allí es que en Génesis 3 el ser humano se enorgulleció y enalteció tomando el sitio mismo de Dios. Se enorgulleció formándose él mismo como su propio Dios y como su propio ídolo. Y a través de esa posición de orgullo y enaltecimiento, el ser humano vio las cosas no desde la perspectiva del Creador, sino desde su propia perspectiva. Y eso hundió toda la raza humana. Eso hundió a toda la creación. Ese orgullo fue destructivo para el ser humano, sigue siendo hoy en día, y ese modelo de vida del reino de orgullo, hermanos, es un modelo que, al igual que destruyó la creación, destruirá la congregación de Dios si es el modelo de vida que se vive los unos con los otros. Pero no hemos sido llamados a reinar juntamente los unos con los otros con ese modelo de vida. Por tanto, la cuestión es: ¿cuál es el otro modelo que se nos presenta? Y si uno es el reino del orgullo, este de los corintios, el otro es el modelo de vida del reino del Evangelio. Y fíjense que eso lo vemos a partir del versículo 9 hasta el versículo 13. Fíjense en el versículo 9 lo que se nos dice. Dice: porque según pienso, aquí ya está hablando Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Paramos un momento aquí. Fíjense lo que Pablo está estableciendo. Está haciendo una reflexión
del apostolado. Por lo tanto, lo que Pablo va a decir aquí, primeramente se aplica a los apóstoles. Como modelo va a servir para cualquier ministro de Cristo. Como modelo va a servir para cualquier cristiano y para cualquier iglesia de Cristo. Pero el contexto primario, Pablo va a pensar en el modelo de vida apostólico. Y primero fíjense lo que Pablo está diciendo, que es curioso. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido. Fíjense que el modelo de vida que Pablo ahora explicará de los apóstoles es un modelo de vida que no surge primeramente de ellos. Es un modelo de vida en el cual Dios es quien ha exhibido a sus apóstoles de la manera que Pablo nos explicará. Si el modelo de los corintios era el orgullo humano de esa caída, ahora el modelo de Pablo es un modelo divino. Dios es quien exhibe a sus apóstoles de una manera muy concreta. Fíjense, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Para un momento, aquí estamos hablando de los apóstoles. Estamos hablando de Pablo, de Pedro, de Juan. Estamos hablando de aquellos hombres que fueron escogidos directamente por Cristo. Estamos hablando de aquellos hombres que fueron testigos de la resurrección misma de Cristo. Estamos hablando de aquellos hombres que su ministerio venía acompañado con milagros y señales a imagen del ministerio de su Señor Cristo. Estamos hablando de aquellos hombres que eran depositarios de nueva revelación. Estamos hablando de esos hombres. ¿Quién mayor orgullo podría tener que los apóstoles de Cristo Jesús? ¿Quién debería estar en una posición más elevada que los apóstoles escogidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién deberían ser puestos en el púlpito para que todos los pudiesen ver, sino los apóstoles de Cristo? Y aquí Pablo dice, Dios nos ha exhibido como a sentenciados a muerte. Y esa expresión Pablo la toma de un desfile triunfante. De un desfile triunfante de la legión romana, no había cara, de la legión romana, en el cual al principio los primeros eran los legionarios más altos, los cuales llegaban victoriosos de una batalla. Después de los legionarios más altos venían los legionarios de a pie, la infantería, los cuales habían luchado y venían victoriosos. Y detrás de todo, ¿saben quiénes iban? Detrás de todo iban aquellos que habían sido conquistados. Los enemigos que habían sido conquistados y eran llevados como esclavos, cuyo fin sabían que era la muerte. Ya fuese en el circo, en la arena romana con los gladiadores, o ya fuese lanzados a las fieras. Y ese desfile era llevado alrededor de toda la población, los cuales aclamaban a aquellos que eran los victoriosos y escupían e insultaban a aquellos que habían sido vencidos y cuyo fin era la muerte misma. Pues bien, aquí Pablo está hablando de que ellos como apóstoles son esos últimos, los cuales están sentenciados a muerte. Y Dios los exhibe delante del mundo, delante de los ángeles y delante de los hombres. Es como si Dios dijese, estos, los que están así, en esa situación, estos son mis apóstoles. Estos son mis siervos. Menudo modelo de orgullo, ¿no? Menudo modelo tan bueno. Y ahora fíjense que Pablo va a desarrollar la comparación. Esos son los apóstoles. Y ahora eso lo compara con lo que son los corintios. Fíjense a partir del versículo 10. Fíjense. Nosotros, los apóstoles, somos insensatos, por amor a Cristo, mejor necios. Mas vosotros, prudentes en Cristo, mejor entendido, sabios en Cristo. Nosotros, los apóstoles, débiles, mas vosotros, fuertes, vosotros, honorables, mas nosotros, despreciados. Parece que Pablo les está diciendo algo bueno, ¿no?, a los corintios. Bien, ¿sois qué? Sois sabios en Cristo. Sois fuertes. Sois
honorables. Pero no olviden algo, hermanos y hermanas, la ironía de Pablo. Y acuérdense que en la carta escrita a los Corintios, el ser fuerte, el ser sabio y el ser honorable no es nada bueno. Porque Pablo ya los escribió a los Corintios diciéndoles, ¿sabéis qué? Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para vencer a lo fuerte. Dios ha escogido aquello que es despreciable y no tiene honor para avergonzar a lo honorable. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Ese modelo de vida, despreciados, sin honor, necios, aquí en Corintios es el modelo de vida que sigue el modelo del Evangelio mismo. Mientras que el ser fuertes, el ser sabios, el ser honorables es el modelo de vida que sigue el modelo de vida de la sabiduría del mundo. Y Pablo aquí les está diciendo con ironía, nuestro modelo de vida es el que se rige por la cruz de Cristo, mientras que vuestro modelo de vida es el que se rige, Corintios, por el mundo. Y fíjense que cuando vemos este modelo de vida, fíjense que ahora Pablo va a desarrollarlo un poquito más. ¿Qué es lo que significa esto? Y fíjense en el versículo 11. Dice, hasta esta hora. Ahora miren en el versículo 13, como esta expresión vuelve a aparecer. Nos difaman y rogamos, hemos venido a hacer hasta ahora. ¿Se dan cuenta? En el tiempo presente, en esta hora, antes de que el reino se consume, en el tiempo presente hay una manera como debe vivirse. ¿Y cuál es esa manera? Bueno, en medio, versículos 11, 12 y 13, nos explica cuál es ese modelo apostólico. Fíjense, hasta ahora, versículo 11, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Quién querría ser apóstol con este modelo de vida? ¿Quién querría ser siervo con este modelo de vida? ¿Quién querría ser discípulo de Cristo con este modelo de vida? Pero ese es el modelo de vida del Evangelio que Pablo establece. Porque fíjense que cuando leen esto, dense cuenta que es el modelo de vida que Cristo marcó. Fíjense como en este modelo de vida, el Señor de señores, Cristo Jesús, el Rey de reyes, siendo Dios, se humilló hasta el punto de ser abofeteado. Cristo mismo, el Rey de reyes, el siervo sufriente, sufrió por amor a los suyos. Por amor a aquellos que el Padre le había dado, sufrió el escarnio, sufrió el insulto, sufrió el ser maldecido y sufrió la muerte misma de cruz. Vino a por aquellos que eran los suyos, fue perseguido por los suyos y los soportó hasta la cruz misma. Ese es el modelo apostólico, el que sigue el modelo de Cristo, el modelo del Evangelio. Y fíjense que una y otra vez lo que se nos presenta como modelo de vida es la cruz de Cristo Jesús, el modelo de la palabra de la cruz. ¿Saben qué? Me pregunto cómo esos llamados apóstoles que rondan hoy en día por algunas iglesias, que incluso algunos piden las nóminas de lo que son sus miembros para que den ofrenda y que quieren grandes coches y grandes mansiones, me pregunto cómo explican su modelo de vida a la luz del modelo apostólico que Pablo está presentando aquí. Porque fíjense, hermanos y hermanas, que es un modelo donde el orgullo no aparece por ninguna. Y si uno dice, ¿cómo esto lo concretizamos en nuestra vida? Fíjense que Cristo nos dejó la constitución de los ciudadanos del reino. Lo que puede estar detrás de esto, que es el sermón del monte. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, poned la otra mejilla, no juzguéis para que no seáis juzgados, buscad primeramente el ¿qué? Vuestras propias cosas, el reino
de Dios, al cual por la gracia de Dios pertenecéis. Fíjense, en los Corintios, Pablo establece el orgullo como la lente para generar un modelo de vida. Aquí en el modelo apostólico establece la cruz de Cristo como la lente a través de la cual generar un modelo de vida determinado. Y saben qué, hermanos, aquellos corintios tenían el problema del orgullo. Y en cada paso que daban tenían ese orgullo. Pero Pablo les muestra algo. Les muestra que seguimos a un Cristo resucitado, ¿sí o no? Seguimos a un Cristo que vive y es resucitado, ¿sí o no? Pero no se olviden que el camino a la gloria fue primeramente el camino del Calvario. Y en cada paso que Cristo dio no hubo ni un solo paso de orgullo, sino cada paso de gloria al Padre y la salvación de aquellos que Él ama desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que ese es el modelo que Pablo les presenta algo importante. ¿Saben? El modelo a la madurez cristiana. Ese modelo de vida de madurez, que los corintios habían cogido el atajo del orgullo para ir lo más arriba y lo más rápido posible. Pablo les dice, no hay atajos en la madurez de la vida cristiana. No hay atajos en la madurez de una congregación. Es un camino largo, donde el orgullo no está, y a veces hay sufrimiento y locura vista desde el mundo. Por ese camino lleva a la gloria. Fíjense que esos son los dos modelos, la comparación de los dos modelos que Pablo establece. Ahora la cuestión es la comprensión que debemos tener de esa comparación de los dos modelos de vida. Y fíjense que la comparación es la siguiente: es la corrección disciplinaria para cambiar de modelo de vida. Y fíjense que esto Pablo lo establece en el versículo 14 y 15. Pablo ha escrito todo esto para corregir, para animar. ¿Saben? Yo estoy seguro, no es nada fácil en absoluto escuchar, y créanme, tampoco predicar, el hecho de que alguien diga, bueno, de que hay inmadurez y que esa inmadurez se muestra en el orgullo y en las divisiones. No es nada fácil escuchar, estoy de acuerdo, ni tampoco predicar en el hecho que se diga de que si uno se divide porque hay intereses propios, yo riego, yo planto, este es mi campo y este es el tuyo, y esos hay intereses propios y orgullo. No es nada fácil escuchar ni agradable predicar el hecho que digan que quizás se está construyendo sobre un modelo donde no es exactamente el fundamento de lo que es el Evangelio establecido por Cristo. Y la pregunta es ¿cómo debemos entender esto? ¿Saben? Tenemos varias opciones. Los corintios tenían varias opciones. Podían enfadarse y podían decir, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Y esto ya mostraría en sí mismo que hay orgullo y necesitarían esto. Lo otro que podrían decir, básicamente, los corintios sería que intenta avergonzarnos. Pero fíjense que esta no es la intención de Pablo. Fíjense en el versículo 14, ¿por qué Pablo escribe? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. La idea de Pablo aquí es para amonestar, es la idea de corregir, exhortar. Y a veces tenemos la idea de exhortar como pegar el palo. No es la idea, es la idea de exhortar, a animar para bien. Y Pablo toma la imagen de él como padre y los corintios como sus hijos. Y la idea por la cual Pablo escribe, fíjense, es para animar a los corintios como hijos. ¿Por qué? Porque fíjense en el versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, es decir, muchos han podido sobreedificar en el fundamento puesto, dice, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Piensen lo que Pablo está diciendo aquí. Y nuestras Biblias en español no lo captan. Pero en el versículo 15, fíjense, cuando dice, no tenéis muchos padres, literalmente Pablo primeramente está poniendo esto delante, dice, pues en Cristo, por medio del Evangelio, yo mismo os engendré. ¿Cuál es el énfasis de Pablo poniendo Cristo y el Evangelio delante? El énfasis es que aunque Él es aquel que les ha engendrado, Él no es el responsable de esto. El nacimiento de la iglesia de Corinto se ha dado en Cristo Jesús
¿Por medio de qué? No por medio de la sabiduría de Pablo, no por medio de la sabiduría de hombres, sino por medio de la sabiduría de Dios, por medio del Evangelio. Y fíjense que Pablo les está mostrando precisamente dónde la iglesia de Cristo nace y se fundamenta. Cristo y el Evangelio. Y fue Pablo quien les trajo ese mensaje del Cristo crucificado. Y fíjense que en una pequeña frase, ¿qué les muestra Pablo? Pablo les muestra el fundamento sobre el cual la iglesia nace y se sustenta. Cristo, solamente Cristo y el Evangelio de Cristo Jesús. Y Él se lo presentó y ahora como Padre les va a hacer volver a ese fundamento. ¿Qué padre, cuando ve que su hijo se va de aquel fundamento que ha establecido, no usa de corrección para volverlo a ese fundamento en el cual tiene que madurar y crecer? ¿Saben? Hoy en día tenemos un problema de disciplina. No se puede disciplinar. Disciplinas a los niños y te denuncian. O sea, los maestros, o sea, el propio niño. No se puede disciplinar. Y eso está en cierta manera afectando un poco a la iglesia. Pero fíjense que cuando lleguemos al capítulo 5, ¿saben de qué va a hablar Pablo? De la disciplina de la iglesia. Porque es un reflejo de ese modelo de vida en el Evangelio. Ya llegaremos a ello. Pero fíjense que Pablo aquí está haciendo volver a la iglesia de los Corintios al modelo del Evangelio. Y ¿saben qué? En primer y último lugar, hermanos y hermanas, esta corrección es la corrección de Dios misma como Padre. Es la corrección de Dios que nos llama, anima y corrige a volver al fundamento de la palabra de la cruz de Cristo. Porque Pablo escribió esto aquí, pero el escrito está escrito ¿de qué manera, hermanos? ¿Saben? Está escrito por inspiración. Esto escrito aquí es palabra misma de Dios. Y cuando la escritura habla, Dios habla. Por lo tanto, la corrección primera aquí es la de Dios como Padre amoroso. Es que comprendamos como congregación que Dios nos mueve otra vez a fundamentarnos en Cristo, a fundamentarnos en el Evangelio. No es que no lo estemos, no me malentiendan, pero volver a Cristo, al Evangelio, madurar en esa palabra de la cruz. Fíjense, esta es la manera en cómo entender ese mensaje. Todo lo que Pablo ha escrito. Por tanto, ¿cuál es la conclusión final a sacar en ello? ¿Qué conclusión sacaría? Fíjense, esto ya es lo último. La conclusión a extraer de los dos modelos de vida. Y hay una conclusión doble aquí. Primeramente, es la imitación en doctrina y conducta del modelo del Evangelio. La imitación en doctrina y conducta del modelo del Evangelio. Fíjense a partir del versículo 16. Viene la conclusión. Por tanto, esto es lo que debéis concluir, Corintios. Por tanto, dice, os ruego que me imitéis. Entonces Pablo dice, os ruego que me imitéis. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? Básicamente por dos razones. Una, que era un poco alejada de nuestro tiempo, y sobre todo de los jóvenes, ¿ya? Y es que en aquel tiempo, aquellos que seguían a los padres, ¿ya? Sobre todo en los oficios, solían acabar haciendo lo mismo que los padres hacían. Es decir, si el padre era carpintero, uno acabaría siendo ¿qué? Carpintero. Si el padre era pastor, uno acabaría siendo pastor, ¿ya? Por lo tanto, Pablo como padre les puede decir, imitarme a mí. Pero la segunda razón es porque el modelo apostólico de Pablo es el modelo que sigue la vida de ¿quién? La vida de Cristo mismo, la vida del Evangelio mismo. Por eso dice imitarme a mí, porque es ese modelo de vida marcado por el Evangelio. En otro lugar dirá, imitarme a mí como yo soy ¿qué? Imitador de Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense que seguir este modelo implicaba seguir el modelo del Evangelio. ¿Pero qué quiere decir esto? Y fíjense que Pablo explica lo que quiere seguir un modelo de vida del reino del Evangelio. Fíjense en el versículo 17, ahí nos lo explica. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y fíjense lo que va a hacer Timoteo, va a hacer dos cosas. El cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Tiene que recordar dos cosas a la iglesia. Mi proceder en Cristo, es decir, mi vida, mi conducta, como la enseño en todas las iglesias. Enseñanza.
Lo que tenía que recordarles Timoteo a los corintios es doctrina y vida, creencia y conducta. Y esas dos cosas en el modelo del Evangelio siempre van de la mano: creencia y vida, doctrina y conducta que sigue aquello que creemos por la gracia de Dios. Calvino lo tenía bien claro, y lo hemos dicho alguna vez. Ha dicho que el Evangelio no solamente es doctrina de lengua, sino de ¿qué? De vida. Porque el Evangelio se vive. Y fíjense, no solamente conocemos y proclamamos, sino que también vivimos a la luz de la cruz y a la luz del poder de ese reino al cual formamos parte. Y eso era el problema que tenían los corintios. Conocían, pero no habían hecho el clic en su vida práctica de esas verdades del Evangelio. Y saben, eso muchas veces es difícil. A menudo eso cuesta hacerlo. Conocemos, pero es difícil hacer que lo que conozcamos lo pasamos a la vida práctica. Es difícil. ¿Saben la peor parte del mensaje? Las peores partes de un mensaje, ¿saben cuál es? Bueno, hay muchas. A mí la que me cuesta es la aplicación. ¿Cómo aplicas aquellas verdades de la Escritura? Y el modelo del Evangelio es creer y vivir por la gracia de Dios lo que creemos. Sabemos que el Evangelio nos habla de qué? Nos habla de que Cristo se humilló. Pero qué difícil nos es muchas veces humillarnos los unos a los otros. Sabemos que el Evangelio nos habla de buscar primeramente el reino de Dios. Pero qué difícil muchas veces es hacer esto en nuestras vidas. Sabemos que el Evangelio nos habla de perdonar, de perdón. Y qué difícil es muchas veces sentarnos y perdonarnos los unos a los otros. Sabemos que el Evangelio nos habla de unidad en Cristo. Qué difícil es muchas veces estar unidos. ¿Saben? Debemos ser conscientes y deliberadamente conscientes en ese modelo a imitar. Saber vivir y vivir en ese poder. Y eso nos lleva al último punto, bien rápido. No solamente un modelo a imitar en vida y conducta, en creencia y en conducta, sino que debemos conocer el reino de Dios que consiste en poder. Fíjense cómo acaba. Ese es el último argumento de Pablo. Fíjense en el versículo 18. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de venir a vosotros. Solo que algunos están envanecidos, no todos. ¿Ya? Es decir, solamente habían algunos ahí, ¿ya? Tenían sus cosas. ¿Ya? Y aquí Pablo sigue con la imagen del Padre, pero ¿saben qué? Sigue con la imagen del Padre de aquellos adolescentes, ¿ya? De aquellos adolescentes y jóvenes que se han quedado solos en casa. Y que piensan que los padres no van a volver o van a tardar en volver. ¿Y qué es lo que hacen? montan la fiesta del copón, ¿ya? Y que cuando el gato no está, los ratones van de fiesta. Pero ninguno del joven y adolescente aquí piensa esto, pero no lo ha pensado, ¿no? Que son muy buenos. ¿Cuál han hecho de hecho de decir, bueno, es que los padres se han ido, no están y podemos hacer lo que queramos? Pero Pablo les está diciendo, hey, papá llega, papá va a venir, creáis o no creáis. Y piensa al final en el versículo 1, ¿qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara, es decir, con disciplina, o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo les dice, vendré, voy a llegar, y cuando venga, lo que me interesa es, voy a conocer algo. Eso es importante. Fíjense lo que Pablo va a conocer en el versículo 19. Dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Saben? Y ese texto me ha creado confusión. Porque Pablo dice, conoceré no las palabras, sino el poder. Y la razón de ello es el versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y eso me tenía confundido. Porque el reino de Dios consiste en palabras. El reino de Dios tiene un mensaje a comunicar. El reino de Dios tiene un evangelio que son palabras y con doctrina que se proclama. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Saben? Debemos situarlo dentro del contexto de los corintios. Acuérdense que los corintios estaban, déjenme ponerlo así, alucinados por las palabras del tiempo en el cual vivían. Por esa filosofía estoica que utilizaba grandes retóricas, grandes palabras, que manipulaban los mensajes para ganar a la gente y no les importaba nada el contenido. Palabras, palabras y palabras para llevarse a la gente y ganar posición.
Y no es lo que nuestro mundo hace hoy en día. No hablan y hablan y hablan y hablan nuestros políticos, pero ¿cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántas palabras se han dicho de atender a aquellos refugiados que se están muriendo de hambre y de frío y todavía ni este 0% de refugiados han sido atendidos en diversos países? Palabras, 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 pero ¿qué poder esas palabras tienen para cambiar cosas? Cambiar vidas, cambiar sociedades. Y eso es lo que Pablo se refiere aquí. Aquellas palabras de esos que se enaltecen, ¿qué poder tienen para cambiar vidas? ¿Qué poder tienen para cambiar cosas? Porque debéis saber una cosa, dice Pablo, que el reino de Dios no consiste en palabras, no que no haya doctrina, no que no haya mensaje, sino que el reino de Dios no consiste en palabras huecas, en palabras vacías, sino que el reino de Dios tiene poder para cambiar vidas. El reino de Dios tiene poder para coger aquellas vidas hundidas por el pecado y transformarlas para vida eterna. Corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne que viven. Tiene poder para transformar voluntades de los hijos de Dios para vivir a la luz del reino y del evangelio de Cristo. Eso es lo que Pablo en cierta manera se está refiriendo aquí. ¿Por qué ese reino tiene poder? Fíjense, es glorioso esto. El reino tiene poder porque va acompañado de un mensaje descrito como poder. Va acompañado de aquel que es descrito como poder. Y va acompañado de la demostración misma de poder. Fíjense, el reino de Dios consiste en poder, porque fíjense ahora, ¿cuál es nuestro texto divisa? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios, el evangelio es poder. Y fíjense lo que Pablo les dice a los Corintios en el capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el mensaje que llegó a los Corintios en el capítulo 2, versículo 4, mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que Pablo se está refiriendo ahí. Va a llegar ahí a los Corintios, se les va a decir, a ver, aquellos que se enaltecen, aquellos que tanto hablan en vuestras palabras, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder que cambia las vidas? ¿Dónde está ese poder que hace madurar a la congregación en la que estáis, en la palabra de la cruz? ¿Dónde está? Porque si no lo veo, preguntaros en qué modelo de vida estáis andando. Hermanos, esta es la cuestión. Saben, podemos hacer muchas cosas y podemos hablar de muchas cosas, pero sin el poder del reino de Dios, nada tiene sentido. Si no hay vidas cambiadas, si no hablo solamente de conversiones, si no hay vidas transformadas, nuestras propias vidas transformadas para seguir el modelo del evangelio, ¿qué modelo quizás estamos hablando? Pero ¿saben cuál es la confianza, hermanos y hermanas? Que por la gracia de Dios formamos parte de esta reino. Y nuestra confianza está puesta en esta palabra que nunca vuelve a Dios vacía. Esta palabra del reino, el evangelio, el cual es poder para salvar y transformar. Y cuando este evangelio es proclamado, hermanos, cuando esta palabra es proclamada, hace lo que Dios quiere que haga, transforma y cambia. Hermanos, tenemos que entender una cosa. Ese modelo de vida que por gracia nos ha sido dado, que por gracia vivimos. Ese modelo del evangelio, hermanos, nos unirá como congregación. Los que no los tenemos, sino que nos unirá como congregación, nos dará unidad como congregación. Y cuando ese modelo del evangelio es vivido, ¿saben lo que será mostrado, hermanos y hermanas? Será mostrado el poder del reino de Dios, donde vidas serán cambiadas, vidas serán transformadas, voluntades serán moldeadas a la imagen de Cristo Jesús. Así que, hermanos, oremos para que Dios nos ayude a vivir en el modelo de vida del evangelio, lo juro por un mundo, pero poder